Mario García Trapos fue una figura querida en el cine mexicano, un maestro de la comedia cuyo encanto y sentido del humor trajeron risas a más de 100 películas. Conocido principalmente por sus colaboraciones con el icónico dúo Viruta y Capulina, García se labró un lugar especial como actor de reparto durante el ocaso de la época de oro del cine mexicano y más allá. Pero detrás de su éxito en pantalla se encuentra un capítulo menos conocido y profundamente trágico. ¿Cómo fue que Isela Vega, una actriz celebrada por su belleza y audacia, se convirtió en el catalizador de su descenso a la pobreza? ¿Fue una decisión fatídica, un error financiero o algo más personal? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la intrigante historia de cómo sus vidas se entrelazaron, llevando a una caída que dejó a este gran comediante luchando por sobrevivir. Mario García, cariñosamente conocido como Trapos, fue más que una figura querida en el cine mexicano. Fue un pilar de su vibrante historia cultural. Su camino hacia la fama está inseparablemente ligado a las coloridas noches de cabaret, las carpas itinerantes llenas de vida, los teatros de terror escalofriantes y los espectáculos de burlesque atrevidos que una vez definieron la escena del entretenimiento en México. Estos escenarios, incluido el icónico Teatro Margo, que más tarde se transformó en el renombrado Teatro Blanquita, también conocido como el Templo del Arte Popular, fueron el trampolín donde García forjó su camino hacia la fama. El apodo Trapos nació de los trajes harapientos de los entrañables personajes de barrio que interpretaba en el escenario. Sus actuaciones a menudo compartieron espacio con otras leyendas de la comedia, como Emilia Trujillo y sus personajes borrachos, el ingenio cómico de Delia Magaña y los icónicos roles de Peladitos de Amelia Builelmi. Nacido en el corazón de la Ciudad de México el 14 de agosto de 1913, el destino de García parecía apuntar hacia los reflectores. Comenzó su carrera en el legendario escenario del Teatro Margo, donde compartió el escenario con otros grandes de la comedia como Joaquín García Borolas, Fernando Soto Butter y Pompín Iglesias. Estos primeros años fueron un crisol para su talento, permitiéndole desarrollar los personajes vívidos y el humor que más tarde definirían su carrera. La habilidad de García para conectar con el público era inigualable. Instintivamente entendía lo que la gente amaba y lo traía a la vida con un estilo distintivo. Vestido con su característico atuendo folclórico y maquillaje, llevaba encanto y risas a donde quiera que se presentara. Sus agudas habilidades de improvisación, diálogos ingeniosos y gestos expresivos hacían que sus actuaciones fueran inolvidables, llenando los teatros de carcajadas. A mediados del siglo XX, la Ciudad de México era mucho más que un centro comercial lleno de tiendas y almacenes. Sus bulliciosas avenidas eran también puntos culturales vivos, con la magia de carpas pintorescas y teatros. Estos espacios no solo eran lugares de entretenimiento, eran revistas escénicas vivas que reflejaban el pulso político y social de la nación a través de la sátira, la parodia y el humor. Entre los artistas que definieron esta era se encontraba Mario García, quien se convirtió en un pilar de estas vibrantes presentaciones. Trapos compartió escenario con la élite de la escena cómica mexicana. Estos establecimientos, a menudo adornados con el glamour de las rumberas y la atracción de locales de moda como el Waikiki, eran el epicentro de la vida nocturna de la ciudad. Aquí, el público disfrutaba de las presentaciones de icónicas estrellas de cabaret que también brillaron en la pantalla grande, como Tongolele, Rosita Fornés y Rosa Carmina, esta última inmortalizada como la musa de las legendarias películas de cine negro de Juan Orol. En 1947, el Teatro Tívoli abrió sus puertas, convirtiéndose en un pilar de la escena de entretenimiento en la Ciudad de México. Conocido por su naturaleza atrevida y provocadora, el Tívoli no era un lugar para salidas familiares, sino que atraía a una audiencia ávida de actuaciones audaces y humor inteligente.
Trapos prosperó en este entorno, utilizando su talento para el juego de palabras agudo y los chistes ingeniosos para cautivar al público. En este escenario célebre, Trapos trabajó junto a grandes de la comedia como Elizabeth y Celia Nurseries, cuyo camino como dúo cómico pionero comenzó aquí. Sus presentaciones, al igual que las de él, estaban cargadas de humor que reflejaba los tiempos, haciendo del Tívoli un refugio para la sátira y un escenario para algunos de los actos más memorables en la historia del teatro mexicano. Mario García Trapos encontró otro escenario para su talento cómico durante la época dorada de la radio mexicana. En los años 40, la radio se convirtió en una potencia cultural y los dúos cómicos estaban en pleno auge. Estos formatos combinaban humor con música, ofreciendo a los oyentes una mezcla única de entretenimiento. Trapos se convirtió en un habitual de esta escena, colaborando con figuras legendarias como Chela Campos y Tintán en programas populares como Imperial Casino, transmitido por la influyente estación XEW. A finales de los años 40, Trapos dio el salto a la gran pantalla, una evolución natural para muchos artistas que habían perfeccionado su oficio en los teatros de variedades, carpas itinerantes y cabarets. Se unió a un selecto grupo de comediantes que ya habían dejado su huella en el cine, incluyendo a Manolín y Shilinsky, Tintán, y otros como Villazo y Amparito Aros. Trapos llevó el humor y el carisma perfeccionados en sus actuaciones anteriores al cine, convirtiéndose en una figura querida del cine mexicano. Su debut cinematográfico llegó en 1948 con un pequeño papel en La Oveja Negra, un clásico protagonizado por Pedro Infante y los hermanos Soler, Fernando y Andrés. Este fue el inicio de una ilustre carrera cinematográfica que abarcó 3 décadas e incluyó más de 120 películas. Trapos fue una presencia constante en las escenas cómicas de la época dorada del cine mexicano, compartiendo pantalla con algunas de las estrellas más icónicas de la era. El público quedó cautivado de inmediato por su personalidad en pantalla. Su despeinado cabello rizado y sus entrañables manierismos se convirtieron en sellos distintivos que llevaban risas a millones. Aunque a menudo sus papeles eran secundarios, la habilidad de Trapos para infundir humor en cualquier escena lo convirtió en una figura muy querida. Mario García Trapos sigue siendo recordado con cariño en el cine mexicano por los vibrantes y cercanos personajes que interpretó en la pantalla. Ya fuera como un cantinero lleno de ingeniosos comentarios, un torpe gángster de poca monta o un colorido vendedor del mercado, Trapos tenía un don para robarse las escenas con su encanto natural y su impecable sentido del humor. Su extensa filmografía incluye actuaciones memorables en películas como Ciudad, Mi esposa necesita marido, Autopsia de un fantasma y El hombre de papel. En estas películas, compartió pantalla con actores legendarios como Luis Aguilar e Ignacio López Tarso, demostrando su capacidad para brillar junto a las grandes estrellas de la industria. Trapos también forjó sólidas alianzas con otros comediantes icónicos de su época, como Viruta y Capulina, con quienes dejó una impresión duradera en la comedia mexicana. En televisión, su trabajo se extendió a series populares como La criada bien criada y Los Beverly de Peralvillo, que más tarde inspiraron la película ¿Qué familia tan cotorra? Mario García Trapos continuó cautivando al público a lo largo de su carrera, contribuyendo a algunas de las películas cómicas más memorables del cine mexicano. En 1961, apareció en Pegando con Tubo, una animada comedia dirigida por Jaime Salvador. La película fue protagonizada por el icónico dúo cómico Viruta y Capulina, junto a Rosina Navarro y Quintín Bulnes, con un guión escrito por el brillante Roberto Gómez Bolaños, conocido como Chespirito. Ese mismo año, García trabajó nuevamente con Salvador en A Toda Máquina, un testimonio de su presencia constante en el género cómico. En 1966,
García demostró su talento cómico en La cigüeña despistada, dirigida por Emilio Gómez. Compartiendo pantalla con María Doval, Alma Delia Fuentes y Rosa María Vázquez, García desempeñó un papel clave en esta divertida historia de identidades equivocadas, un recurso que desencadenó una cascada de desventuras humorísticas. Al año siguiente, en 1967, García apareció en El Camino de los Espantos, una comedia de terror dirigida por Gilberto Martínez Solares. En esta película, actuó junto a Elsa Cárdenas, Guillermo Rivas y Crocs Alvarado, en una historia que combinaba escalofríos con risas, un género que García manejó con facilidad gracias a su impecable sentido del humor. A medida que su carrera avanzó en la década de los 70, García continuó participando en proyectos culturalmente significativos. En 1975 apareció en Parque de Diversiones, una comedia dirigida por Alberto Isaac, y en Bellas de Noche, también conocida como Las Ficheras, dirigida por Miguel M. Delgado. Esta última película, protagonizada por Sasha Montenegro y Jorge Rivero, marcó un punto de inflexión en el cine mexicano, inaugurando la era de las películas de ficheras, un género que exploraba la cultura nocturna y de cabaret de la época. La última contribución cinematográfica de García llegó en 1977, con Somos del Otro Lado, dirigida por el reconocido Ismael Rodríguez. Esta película contó con un elenco estelar que incluía a Enrique Cuenca, Eduardo Manzano y Víctor Iturbe, ofreciendo a García una despedida apropiada en una carrera que abarcó décadas y consolidó su lugar en los anales de la historia del cine mexicano. Mario García desarrolló su icónico personaje durante sus días actuando en carpas itinerantes y cabarets, una base que moldeó su carrera en la comedia. Su personaje en escena, un hombre común desaliñado y peculiar, conectó con las audiencias en sus primeros días, aunque su transición a la gran pantalla no siempre fue recibida con el mismo entusiasmo. Los críticos a menudo señalaban que sus actuaciones carecían del carisma natural y la gracia que se veían en otros comediantes de la época. Algunos incluso lo acusaron de imitar a Clavillazo, un comediante más consolidado, citando similitudes en sus vestuarios y estilos cómicos. A pesar de estas críticas, Trapos participó en más de 100 películas, encontrando su lugar como actor de reparto en el vibrante mundo del cine mexicano. Detrás de cámaras, su carrera estuvo marcada por momentos de tensión. Antes de que el famoso dúo cómico Viruta y Capulina se separara, Trapos tuvo un enfrentamiento significativo con Marco Antonio Campos, Viruta. Durante la producción de una película, Mario cometió un error en uno de sus diálogos, lo que provocó una acalorada confrontación con Campos. Capulina, conocido por su buen carácter, frecuentemente defendía a Mario en estas situaciones, mostrando la camaradería y los ocasionales conflictos dentro del círculo íntimo de comediantes mexicanos. A principios de la década de 1960, la vida de Mario dio un giro dramático cuando conoció a Isela Vega durante un casting para un comercial de televisión. Su romance relámpago rápidamente se convirtió en objeto de especulación. Aunque su relación parecía prometedora al principio, terminó de forma amarga. Circularon rumores de que Vega había aprovechado la modesta fortuna de Mario para avanzar en su carrera, con algunos alegando que él le compró un pequeño apartamento en la zona de Chapultepec. Independientemente de la verdad, la ruptura dejó a Mario emocional y financieramente afectado. La salud de Trapos complicó aún más sus problemas. Luchó contra graves problemas respiratorios que requerían costosos tratamientos médicos, una carga que agotó sus recursos. A mediados de los años 60, sus problemas financieros se agravaron. Perdió su vehículo debido a un embargo bancario y se encontró incapaz de mantener su carrera o estilo de vida. Su salud siguió deteriorándose, y su carrera, que en algún momento prometía tanto, se desvaneció en la oscuridad. Mario pasó sus últimos meses en un hospital con crisis respiratorias cada vez más graves.
Sus facturas médicas fueron cubiertas parcialmente por regalías, donaciones generosas de compañeros actores y la amabilidad de médicos que admiraban su trabajo. A pesar de las dificultades, su legado como comediante y artista perduró. El 23 de agosto de 1976, Mario García falleció debido a un paro respiratorio, dejando un legado agridulce. Hoy en día, Trapos es recordado como una figura vital en la comedia mexicana, un artista cuyas contribuciones al cine y al teatro son apreciadas por los fanáticos y celebradas en retrospectivas. Revisitar sus películas permite al público reconectar con el humor y el espíritu que definieron su carrera, asegurando su lugar entre los comediantes legendarios de México. Su vida, una mezcla de triunfos y pruebas, sirve como un recordatorio conmovedor de los desafíos y la resiliencia de los artistas en la época de oro del cine mexicano. ¿Qué sabemos sobre Isela Vega? Isela Vega, una pionera del cine mexicano, dejó una huella imborrable como actriz, cantante y cineasta. Nacida en Hermosillo, Sonora, en 1939, hija de Arturo Vega y María Durazo, creció rodeada por la vibrante cultura de su estado natal. Su camino hacia la fama comenzó con una incursión temprana en los certámenes de belleza, obteniendo el título de Princesa del Carnaval de Mazatlán en 1957. Este reconocimiento le abrió las puertas al modelaje, llevándola eventualmente a los Estados Unidos para estudiar inglés y modelaje. En 1961 representó a México en el Concurso Internacional del Café en Manizales, Colombia, marcando el inicio de su exposición internacional. Antes de incursionar en la industria del cine, Vega perfeccionó su talento como cantante, interpretando boleros y baladas románticas en destacados lugares de la Ciudad de México, como el Impala del Hotel Regis, el Hilton y la Terraza Casino. Su carisma y presencia escénica pronto captaron la atención de agentes de casting. En 1959, apareció como modelo en el programa de televisión Max Factor Hollywood, mientras tomaba clases de actuación para perfeccionar su arte. En 1960, debutó en la pantalla grande con Verano Violenta, junto a leyendas del cine mexicano como Pedro Armendáriz, Guillermo Murray y Gustavo Rojo. Ese mismo año, incursionó en el teatro con la comedia Una viuda y sus millones de Alfonso Anaya, presentada en el Teatro Venustiano Carranza. Vega rápidamente se convirtió en una actriz codiciada en el cine mexicano, emergiendo como un símbolo sexual a mediados de los años 60. En 1967, protagonizó Don Juan 67, junto al comediante Mauricio Garcés, consolidando aún más su estatus como protagonista. Sus actuaciones audaces y su cautivadora presencia en pantalla le valieron el reconocimiento de la crítica. Para 1972, fue nominada por primera vez al Premio Ariel a Mejor Actriz por su papel en Las reglas del juego, una película de 1971 coprotagonizada por José Alonso, Enrique Rambal y Héctor Suárez. Ese mismo año, apareció en La Cama, dirigida por Emilio Gómez Muriel. En 1974, Vega hizo historia al aparecer desnuda en la edición de julio de la revista Playboy, convirtiéndose en la primera latina en adornar las páginas de su edición norteamericana. Ese año también marcó su debut en el cine extranjero con The Deadly Trackers, seguido por su icónico papel en Bring Me the Head of Alfredo García, de Sam Peckinpah. Por su interpretación en el crudo drama de Peckinpah, recibió una nominación al Ariel como Mejor Actriz. Además, la película le permitió mostrar su talento musical, ya que escribió e interpretó Benny's Song, uno de sus temas más memorables. La versatilidad de Isela Vega como actriz brilló en una variedad de géneros. En 1977, protagonizó La Viuda Negra, dirigida por Arturo Ripstein, junto a Mario Almada.
Su interpretación del personaje titular le valió el premio Ariel a Mejor Actriz, consolidándola como una de las intérpretes más celebradas de México. En 1986 amplió sus horizontes artísticos al dirigir, producir y escribir la película Las enamoradas del Señor de la Noche, marcando un nuevo capítulo en su carrera. En los años 90, Vega continuó cautivando al público con sus actuaciones. En 1999 apareció en la sátira política La Ley de Herodes, compartiendo pantalla con Damián Alcázar y Pedro Armendáriz Jr. La ilustre carrera de Isela Vega abarcó varias décadas, mostrando su talento a través del cine, la televisión y el teatro, lo que la convirtió en una figura querida en el entretenimiento mexicano. Su legado incluye más de 90 producciones en México y en el extranjero, con papeles memorables que siguen inspirando a las audiencias. En 2004, Vega regresó a la pantalla grande con Puños Rosa, una película de comedia criminal en la que compartió protagonismo con Jesús Ochoa y Cecilia Suárez. 2 años después, en 2006, se unió al elenco de Mujer Alabastrina, actuando junto a Ana Claudia Talancón. El año 2007 marcó el regreso de Vega a las telenovelas con un papel especial en Pasión, un melodrama de época que la trajo de vuelta a los reflectores en la televisión. En 2008, tuvo una destacada participación en un episodio de la exitosa serie Mujeres Asesinas. En el episodio titulado Margarita, Venenosa, interpretó a Margarita Rascón, un personaje complejo y fascinante que consolidó aún más su versatilidad. Ese mismo año participó en varios proyectos cinematográficos, incluyendo Crepúsculo Rojo, Crónicas Chilangas, Amar y El Pared de al lado. En 2009, retomó su papel de Concha en Amar, protagonizando junto a Javier López Chabelo en una pareja única que aportó humor y corazón a la película. También tuvo una aparición especial en Arráncame la vida, una adaptación muy aclamada de la novela de Ángeles Mastretta, donde trabajó junto a Ana Claudia Talancón y Alfonso Herrera. Además, se unió al elenco de la serie Terminales, nuevamente colaborando con Talancón. En 2010, Vega regresó a las telenovelas orientadas al público juvenil con Niña de mi corazón, protagonizada por Paulina Goto y Eric Elías. También ofreció una actuación memorable en El infierno, dirigida por Luis Estrada, donde protagonizó junto a Damián Alcázar, Joaquín Cosío y Ernesto Gómez Cruz. Esta cruda película se convirtió en un gran éxito y en un referente del cine mexicano, con la actuación de Vega contribuyendo a su aclamación crítica. En 2014, asumió un papel clave en la telenovela Muchacha Italiana viene a casarse, interpretando a Doña Eloísa Ángeles. En esta serie, compartió pantalla con Livia Brito y José Ron, consolidando aún más su rol como una figura matriarcal en la televisión mexicana. 3 años después, en 2017, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, AMA-CC, honró a Vega con el Ariel de Oro, reconociendo sus extraordinarias contribuciones a la industria cinematográfica durante más de 50 años. Su carrera siguió siendo dinámica en sus últimos años. En 2018, apareció en la telenovela juvenil Like, actuando junto a un elenco de talentos emergentes. Ese mismo año, se unió al filme Isla de las Muñecas, un thriller de suspenso filmado en los escalofriantes canales de Xochimilco, dirigido por Sebastián Mantilla. En 2020, tuvo una memorable participación en La Casa de las Flores de Netflix, dirigida por Manolo Caro. Vega interpretó a Victoria Aguirre, aportando su característico peso dramático a la querida serie. La vida personal de Vega fue tan agitada como su carrera. Tuvo un hijo, Arturo Vázquez, actor y cantante, con su ex-esposo, el cantante Alberto Vázquez. También tuvo una hija, Shaula Obscura Vega, fruto de un romance con el actor Jorge Luc. Su vida familiar estuvo marcada por varios desafíos, incluyendo la controvertida prisión de Shaula en Delhi en 2003 por robo. Isela Vega
falleció el 9 de marzo de 2021 en la Ciudad de México a los 81 años, luego de luchar contra el cáncer durante un mes. Su fallecimiento marcó el fin de una era en el cine mexicano. Inicialmente se tenía previsto que fuera enterrada en el Panteón Jardín, pero su cuerpo fue finalmente cremado, y sus cenizas fueron esparcidas en Acapulco, frente a la casa donde pasó sus últimos años. Y eso es todo por este video. Gracias por acompañarnos. Si te ha gustado y quieres ver más, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que te notifiquemos cuando salga el próximo video. Nos vemos la próxima vez.